Hola, ahora hablemos sobre las fuerzas armadas del Imperio Asirio. El primer estado de la humanidad fue Sumeria, y arriba está el link al video que hice sobre las fuerzas armadas de ese estado. Pero Sumeria cayó a eso del 2270 a.C. ante el Imperio Acadio, el cual a su vez cayó, y de su territorio y las poblaciones que lo habían conformado nacieron numerosos estados, de los cuales destacan Asiria y Babilonia. Y con Asiria, al igual que con cualquier otro estado, tenemos al usual desarrollo de las fuerzas armadas de los estados emergentes, en el cual, durante su imperio viejo y por mucho de su imperio medio, el grueso de sus ejércitos de campo estaban compuestos por tropa miliciana. En esos primeros días de su existencia, todos los hombres del estado podían ser llamados a la lucha, y por ser milicianos ellos tendrían que llegar a la lucha con su propio equipo. Y como la mayor actividad económica de los estados de la antigüedad era la agricultura, la enorme mayoría de milicianos eran campesinos. Y en esos primeros días de su historia, a las levas de milicianos se unía el pequeño ejército de guerreros profesionales del rey. En esos primeros días de su historia, sus ejércitos eran relativamente pequeños, de unos 5.000 efectivos, pero ellos eran suficientes, y bajo el mando de líderes capaces se lanzaron a realizar exitosas campañas de expansión. Pero conforme el tiempo pasó, los asirios enfrentaron un problema. Llamar a las armas a muchos campesinos podía provocar problemas con la producción de alimentos. Así, para finales del Imperio Medio, los asirios llegaron a varias soluciones. En primer lugar, solo llamarían a las armas a campesinos de regiones cercanas a la zona donde se realizaría una campaña, disminuyendo así el tiempo que las levas de esos hombres estarían viajando a sus puntos de reunión. Y además, al provenir de regiones cercanas, al terminar la campaña, los hombres de esas levas podían retornar con más rapidez a sus cultivos. Pero eso no es todo. Para complementar la disminución de campesinos propios, los asirios aprendieron a llamar a las armas a guerreros de estados vasallos y a guerreros de estados aliados. Y esos guerreros, llamados del extranjero, también arribaban a una ciudad específica dentro de Asiria que sería la base de operaciones inicial de la campaña. Y allí el gobernador de la localidad ya habría acumulado grandes cantidades de alimentos para esa tropa. Como podemos observar, ya existía un enorme grado de organización logística. Pero eso no es todo. Además, aquellos estados de esa época que se alzaron para dejar su huella evolucionaban más allá de las organizaciones militares de milicianos. Las organizaciones de milicianos eran creadas para sobrevivir, pero para ir más allá de la simple sobrevivencia, un paso indispensable para el estado emergente era tener una producción estandarizada de equipo militar. Y en el Imperio Asirio aprendieron a tener talleres estatales para la producción de arcos y flechas, lanzas y dagas, cascos, petos y escudos, y también de carros de guerra. Y porque el estado producía todo el equipo de sus guerreros, los hombres asirios llamados a las armas para una campaña ya no eran milicianos. Porque el miliciano, por su definición, tenía que traer su propio equipo a la lucha. En cambio, en Asiria ya se había llegado a un período en el cual los hombres que arribaban a las bases de operaciones ya habían recibido o recibían allí equipo que era dado por el Estado. En otras palabras, por definición, estos guerreros eran conscriptos, porque recibían su armamento del Estado. Y ese equipo era de hierro, porque en el cercano oriente ya se había ingresado en la era del hierro, que en esa región aconteció desde el 1200 a.C. hasta el 550 a.C. Así, al arribar al punto de reunión, los hombres de las levas asirias ya tenían todo un equipo completo de infantes pesados. Su armamento era una lanza y recibían un casco y un escudo. Y en el caso de los guerreros extranjeros que arribaban a la base de operaciones, es interesante observar que allí estos recibían uniformes, cascos y escudos asirios, complementando el armamento que estos hubieran traído consigo. Y todos los preparativos para una campaña
culminaban cuando a esa base de operaciones arribaba el rey con el nutrido ejército de guerreros profesionales del imperio. Y el ejército profesional asirio sería la columna vertebral de la organización, porque sus hombres tendrían el mejor equipo y el mejor entrenamiento. Así, con sus ejércitos mejorados, se lanzaron a efectuar más campañas de expansión desde finales del Imperio Medio hasta las etapas iniciales del Imperio Nuevo. Y como un ejemplo de su trabajo administrativo, en el año 845 a.C., el rey Shalmaneser III marchó sobre la actual Siria hacia el oeste con un ejército de 120.000 hombres. Como comparación, en la batalla de Kadesh, peleada 400 años antes, en el 1274 a.C., los egipcios llegaron a la lucha con un ejército de 20.000 almas. No tenemos detalles exactos del despliegue de los ejércitos asirios en un campo de batalla, pero podemos inferir cómo se usaría a su tropa. Al frente estaría la primera línea de guerreros profesionales asirios, los infantes ligeros, y existían dos tipos de infantes ligeros, los arqueros y los honderos blindados. Todos ellos tenían petos de cuero curtido, con los honderos equipados con un peto que les llegaba hasta las rodillas. Y al inicio de la batalla, todos estos hombres lanzaban una lluvia de proyectiles sobre el enemigo. Y después, o durante ese ataque con proyectiles, podían surgir hacia adelante las unidades rápidas. Y las unidades rápidas asirias serían los carros de guerra y la novedosa caballería. Los carros de guerra asirios pasaron por aquel proceso evolutivo en el cual la primera generación fueron los carros pesados de 4 ruedas. Luego arribaron los carros ligeros de 2 ruedas y finalmente desarrollaron a un carro mediano de 2 ruedas para transportar a 3 hombres. Pero la unidad rápida, increíblemente innovadora de los asirios fue la caballería. Desde la era del bronce en el cercano oriente ya se habían usado equinos como medio de transporte personal. Pero poco a poco se ganó más experiencia en el arte de cabalgar, y finalmente en el Imperio Nuevo Asirio apareció la caballería. Pero es muy interesante observar que inicialmente los caballos eran usados en parejas, con esos caballos unidos por arneses, y sobre ellos se hallaba una pareja de guerreros quienes operaban a sus monturas como si éstas fueran un carro de guerra. Así, uno de los jinetes manejaba las riendas y el otro lanzaba flechas. Un par de siglos más tarde, se continuaba usando a los caballos por parejas. Sin embargo, ahora cada hombre manejaba las riendas de su propio caballo y con la mano libre usaba sus armas, que eran jabalinas y o lanzas, con las jabalinas siendo usadas como armas de largo alcance y las lanzas usadas en el combate cercano. Y su desarrollo de la caballería continuó, hasta que los asirios alcanzaron la combinación ideal de un solo caballo para un solo jinete. Y el jinete estaría equipado con un arco y una lanza. Y todas las unidades rápidas asirias se lanzarían hacia adelante lanzando proyectiles para intimidar aún más al enemigo. Pero si el ataque de las unidades rápidas fallaba, sería el momento para usar a la infantería pesada. Y el primer elemento de ataque de infantería pesada serían todos los conscriptos asirios y los guerreros extranjeros, quienes surgían hacia adelante para pelear contra el enemigo en un combate cuerpo a cuerpo peleado en un orden abierto. Si esos infantes también fallaban y el enemigo continuaba resistiendo, entonces era el turno para que la infantería pesada profesional asiria atacara. Y el infante pesado profesional asirio tenía un equipo más completo, equipo que incluía a un peto de cuero reforzado, además de su casco y su escudo. Y el infante pesado profesional asirio no solo tenía un mejor equipo, además estaba mejor entrenado y peleaba en la formación densa que todos nosotros conocemos como la falange. La falange nuevamente había retornado al Medio Oriente, luego de su desaparición que aconteció con la caída de Sumeria, y con el golpe contundente de esa formación, la batalla terminaba. Y con ese aparato militar, a partir del 900 a.C., los asirios se lanzaron a ocupar enormes extensiones del cercano oriente. Pero luego de generaciones de éxitos, fueron cayendo en un periodo de decadencia marcado por la ascensión al poder de reyes ineptos, sublevaciones, guerras civiles y ataques de enemigos externos.
Y fue la unión de toda aquella presión interna con la presión externa la que trajo el final de Asiria. Y ese imperio cayó en el 612 a.C. para convertirse en un simple estado vasallo de Babilonia. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Y lo que quiero señalar es la importancia que tenían las organizaciones militares en la supervivencia y en el proceso de ascensión a un puesto de hegemonía en los estados de la antigüedad. Y dentro de ese proceso de ascensión siempre era de enorme relevancia tener organizaciones militares de punta. Y la gran importancia de Asiria en la historia militar se halla en el hecho que ellos fueron los primeros en desarrollar a la caballería y dejaron plasmado, sin lugar a dudas, que la combinación jinete-caballo era más eficiente que el uso de los costosos carros de guerra. Es más, la combinación jinete-caballo era una multiplicadora de fuerza para el jinete, quien con su montura podía pasar arrollando a sus enemigos cuando estos peleaban en formaciones abiertas o se hallaban desorganizados. Y el uso de la caballería continuó a lo largo de la historia de la humanidad, hasta mediados del siglo XX, con las últimas grandes formaciones de caballería siendo usadas en la Unión Soviética, siendo estas extremadamente útiles en temporadas de clima extremo y en terreno donde los ejércitos mecanizados tenían serias dificultades operacionales. Bueno, espero que este video les haya gustado, y si les gustó, estoy más que seguro que les van a gustar el contenido y la narración de mis libros que tengo a la venta con la editorial Almuzara y con Amazon. Y también, si desean, pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon. Y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su apoyo, incluyendo a mi Patreon más reciente, Héctor Suárez Reyes. Muchas gracias, Héctor. Y sobre el próximo video, muchos de los comentarios al video dedicado al ataque a Pearl Harbor me han motivado a dar una explicación de cómo esperaban los japoneses ganar la guerra en el Océano Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.